Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Sabemos que cuando os convocamos a este tipo de encuentros, cuesta preguntar. Es un escenario, es un teatro, vuestras gargantas se atenazan, seguro que tenéis muchas, si recordáis lo que pasó en el encuentro anterior, había muchas preguntas que se quedaron ahí, que no afloraron, que no hubo ocasión de plantear a Luis. Por eso, con vuestro permiso, nos hemos convertido en recopiladores no de todo, pero sí de algo de lo que se ha vertido en el blog y también en transmisores de las preguntas que en los diferentes talleres se han ido señalando durante los últimos días. Por supuesto, no podemos recoger todo, pero sí queremos que quede un poco constancia de todo lo que habéis trabajado. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por haber propiciado este encuentro. Y bueno, en cuanto a la pregunta, es una pregunta complicada. Pero en mi caso el punto de partida está claro, fue el personaje. Yo quería hacer algo sobre Fernando de Rojas, lo que ocurre que este personaje traía aparejada una época y una ciudad. Que a mí me interesaba el Fernando de Rojas, estudiante en Salamanca, justo antes de escribir la Celestina, ¿no? Y bueno, pues de ahí que aquello que iba a ser un relato luego se convirtiera en una novela, de manera inesperada para mí. O sea que el punto de partida es un personaje atractivo para mí, fascinante y sobre todo enigmático y lleno de misterio, al que, ya que no se le podía hacer una biografía por falta de documentos y de datos comprobados, por lo menos le quería dar vida de ficción, de la misma manera que él había hecho con sus inmortales personajes, sobre todo con la Celestina. Y ya digo, era inseparable de una ciudad, Salamanca, que es también coprotagonista de la novela junto con Rojas, y una época especialmente atractiva, ¿no? O sea, ahí está un poco ligado todo. ¿Tú, cómo es para ti Fernando de Rojas? Bueno, está bien que un personaje que es protagonista pues suscite diferentes interpretaciones y lecturas, ¿no? Creo que es lo que debe suscitar un personaje protagonista. Bueno, para mí es un personaje también pues muy ambiguo, no tiene solo una cara, sino que tiene varias. Efectivamente, yo no quería que fuera un detective perfecto, ¿no? Que con sola su inteligencia pues fuera capaz de resolver un caso, sino quería que cometiera errores, que fallara y sobre todo que necesitara de la ayuda y colaboración de otros, ¿no? Otros que tenían más experiencia que él de la vida, como son esos dos frailes, o que tenían un conocimiento más directo de algunas facetas de la vida o ambientes de la ciudad, como es el caso de Lázaro de Tormes, ¿no? Rojas es todavía joven en estas novelas y la mayor parte de sus conocimientos son librescos, ¿no? Aprendidos en los libros o en las aulas universitarias, es decir, que es un personaje que está todavía por hacer. Yo quería que fuera un personaje que estuviera por hacer y que se fuera haciendo a lo largo de las novelas, porque yo desde que iba por la mitad de la primera novela ya me planteaba hacer con él una serie y por lo tanto que hubiera una progresión en él, ¿no? Que fueran novelas de aprendizaje. De ahí pues eso, que no sea un personaje perfecto, que no sea un personaje acabado, que sea un personaje a veces ambiguo, que se mueve entre dos aguas, que está lleno de contradicciones. Secreto, creo que no lo he contado nunca, aunque a lo mejor lo he contado alguna vez y a lo mejor fue aquí, no lo recuerdo. Y es que ese personaje de Fray Antonio de Zamora está inspirado en mi abuelo materno. Creo que no lo habías contado. No. Entre otras cosas, el paterno no lo conocí, ni mi padre tampoco lo conocí, a su padre. Pero el abuelo materno, que se llamaba Saturnino,
fue el que despertó mi vocación de lector y con el que en parte me crié, etcétera. Y cuando hice la descripción de Fray Antonio, pues un poco lo estaba describiendo a él en la última fase de su vida, y bueno, y esa socarronería y esa ironía y esa inquietud y Marcamos el tema de los personajes, si os parece, y vamos a hablar de palabras. Y para ello aprovechamos una pregunta de Lourdes que hace relación al título. ¿Por qué usas el término manuscrito en los dos títulos de las dos novelas? Bueno, vamos a ir por el principio. Cuando empecé a escribir la segunda novela, le puse un título provisional, porque me gusta que lo que hago tenga título, aunque luego no lo utilice. Ese título nunca me gustó. O sea, yo sabía que se lo tenía que cambiar, y ya cuando la novela iba muy avanzada, pues me empecé a plantear el título. Y fue una sugerencia de mi hija, esto sí lo he contado alguna vez. Mi hija me dijo, ¿por qué no lo titulas? Bueno, ella lo dijo en plan de coña, evidentemente. ¿Por qué no lo titulas El manuscrito de agua? Y la idea me pareció buena. Lo único que lo de manuscrito de agua no me gustaba, y busqué en Google y además ya estaba pillado, ya había algún libro o varios libros, y no necesariamente de ficción, no sé de qué eran, que ya lo habían utilizado. Y es cuando se me ocurre la variante del manuscrito de nieve. En Google milagrosamente no aparecía, porque cualquier cosa que metas en Google siempre aparece, siempre alguien lo ha dicho, pero en este caso no. Indudablemente tú como escritor utilizas las palabras, juegas con las palabras, y nosotros también como lectores también hemos propuesto un juego basado en las palabras, un juego que hemos llamado Jerigonza de los Ibucadores. Todo empezó porque al leer el manuscrito de piedra empezamos en un momento dado a crear palabras imposibles con la raíz de ebook, y hablamos en aquel momento, solamente jugamos con un par de ellas, ibucaciones e ibucador. Y al final propusimos un juego que fue más allá de la invención de palabras y que nos permitió tener distintas o jugar con distintos tipos de palabras y hacer de nuevo un catálogo, en este caso de palabras. Tenemos también nuevos términos para hablar de una realidad que a veces es fugaz y escurridiza como la nieve. Términos que a veces son graciosos como ibukiki o ebukiki, con Q, ibucazas, ibucfilia, ibucfobia, ibucadillo, ibuqueadores, ibucan, ibuqueantes, ibuccéntrico, un montón de palabras. ¿Crees que alguna de estas palabras puede tener cabida en tu nueva novela? Si no es de la serie de Rojas, sí. Puede ser una de futuro. Como me voy aproximando cada vez más a la actualidad, pues seguramente entrarán sí. No, yo me inspiro mucho paseando, cuando voy andando por la calle, o junto al río, etcétera, sí. O sea, cuando doy largos paseos, etcétera. Y en segundo lugar, en los viajes, como viajo mucho y siempre en transportes públicos, pues ahí también, un poco para evadirme, etcétera, ahí también me inspiro. Y además, esto lo he contado alguna vez, fue en un viaje a Alcalá de Henares donde descubrí yo quién era el asesino del manuscrito de nieve. Ya llevaba más de la mitad de la novela, de verdad, y de repente iba a Alcalá y tenía muchas ganas de ir, nunca había estado en Alcalá de Henares, iba con ganas, iba a un club de lectura, iba con ganas porque, algunos personajes que aparecían de manera episódica en el manuscrito de piedra pues tenían que ver con Alcalá, e incluso iba fantaseando con la idea de meter a Alcalá de alguna manera en alguna novela, ¿no? Y de repente, no sé cómo fue, se me vino a la cabeza pues la idea de que el asesino era
quien ustedes ya saben, y a partir de ahí empecé a escribir hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante ya iba en una dirección y hacia atrás porque iba reescribiendo todo lo anterior en función de este final, también dejando alguna pista o borrando algún rastro según los casos, etc. O sea que mucho en viajes y en paseos. Y por último, tengo que confesar, y esto es la primera vez que lo digo, que me inspiro mucho cuando asisto a algún acto, alguna conferencia, alguna lectura, alguna presentación de libro o algún concierto de música clásica. Ahí les tengo que confesar que con mucha frecuencia me voy, me evado y empiezo a pensar, a fantasear o a resolver algún problema que me haya encontrado en el proceso de escritura de la novela o de algún cuento, etcétera. Mucho. Eso. Territorio ebook. Lectura sin fin.